nuestro corazón es saciado. Señor, danos la gracia de que tu luz resplandezca de una manera sobrenatural en nuestro corazón, Señor, para llevarnos a ver, Señor, quién eres tú y cómo fuimos creados para ti, Señor amado, para entender, bendito Dios de los cielos, qué es lo que llena mi corazón, qué es lo que sacia mi vida, qué es lo que trae plenitud a mi alma, Señor amado. Hemos buscado en tantas cosas, Señor amado, que llena nuestro corazón, pero ayúdanos a entender que nada de este mundo, por bueno Dios de los cielos que se quiera llegar a ver, podrás saciar lo que solamente tú puedes llenar, Señor, con tu presencia, con tu vida misma, oh Dios de los cielos. Podremos tener muchas cosas terrenales y ser los más pobres si no te tenemos a ti, Señor. Por eso permítenos, Dios, no vivir un mundo donde te digamos que tú eres el todo y nos sintamos miserables por dentro, sintiendo que no tenemos nada, sino que llévanos a una realidad, que el decirte, oh Dios, tú eres mi todo, me lleve a vivir en una completa y absoluta paz y reposo en tu presencia. Por eso te rogamos que en esta mañana, a través de tu palabra, nos hables y abra los ojos de nuestro entendimiento, Dios de los cielos, para poder ver todo lo que a través de tu palabra, Señor, tú, Señor, traes para alumbrar nuestro corazón en el conocimiento de tu corazón y en el establecimiento de tu voluntad maravillosa sobre cada una de nuestras vidas. Permítenos a todo este pueblo, Señor, ser muy receptivos a las palabras que tienes dispuestas para nosotros, no las que vienen del hombre, sino a las que vienen de tu corazón, a las que nos atraen hacia ti, a las que nos revisten de lo alto y nos llevan a desearte y a anhelarte y a decir con todo el corazón: a quien tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Señor, gracias por la bondad y la misericordia con la que miras nuestras vidas en esta preciosa y bendita mañana. Gracias, Padre amado. A ti el honor, a ti la gloria y a ti la exaltación por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. Aleluya. Muy buenos días para todos. Dios los bendiga. Dios de una manera especial fortalezca cada uno de sus corazones en esta preciosa y bendita mañana, para que juntos podamos oír, podamos escuchar y podamos percibir lo que Dios tiene para nosotros. Si nos colaboran con las luces, por favor, gracias. Podamos en esta preciosa mañana entender con el corazón. Te haré entender y te enseñaré, ha dicho Dios en su palabra, el camino que debes seguir. Y solamente Dios puede darnos ese entendimiento de una manera especial, para que todos nosotros podamos entender que lo que más llena el corazón de un ser humano no es que Dios supla todo lo que esa persona necesita. Lo que llena el corazón humano es que Dios me deje ver quién es Él y Él se convierta en el mayor deseo de mi alma. Eso es lo que llena mi corazón y es lo que llena mi alma de una manera sobrenatural. Por eso, cuando nosotros empezamos a mirar todo lo que acontece aún en el mundo, no lo podemos mirar como el mundo lo propone. Necesitamos mirar todas las cosas como Dios las ha dispuesto, como Dios las ha preparado. Vaya conmigo a Lucas, por favor. Lucas en el capítulo número 2.
versículo número 8. Porque si hay algo que en la iglesia necesitamos recibir de parte de Dios es luz. Y luz que, como está escrito en su palabra, en tu luz veremos la luz. Y la luz de Dios nos alumbra, es para que lo veamos con más claridad a Él. Cuando nuestros deseos, cuando nuestra voluntad, cuando las ambiciones necias de nuestro corazón son las que gobiernan nuestras vidas, enceguecemos. Estamos viendo, pero dejamos de ver. Porque estamos viendo lo que perece, no lo que a vida eterna permanece. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, no estaba pensando en que los que recibieran este beneficio corrieran tras Él para seguirse beneficiando de panes y de peces, sino para que corrieran tras Él, para que Él se convirtiera en el alimento de su corazón. Por eso cuando ellos vinieron buscándolo con intensidad, Maestro, ¿dónde estabas? Él les dice, me buscáis porque comisteis y saciasteis vuestro vientre. Ese es el afán por el que me buscáis. Pero no busquen la comida que perece, sino la comida que a vida eterna permanece. No me busquen por lo que les doy, búsquenme por quién soy, que es diferente. Búsquenme por quién soy. Lucas, capítulo número 2, verso 8, nos da luz de algo maravilloso. Nosotros reconocemos que el nacimiento del Señor Jesús no se dio en un mes como diciembre, pero no deja de haber un testimonio universal de ese acontecimiento. Y de ese acontecimiento que nosotros tenemos que meditar en la presencia maravillosa de Dios. Porque no es un simple nacimiento el que sucedió, no es un simple nacimiento. Dice Lucas capítulo número 2, verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán, ¿para cuántos? Para todo el pueblo. O sea, hemos venido a darles el anuncio más extraordinario que jamás se haya hecho sobre la faz de la tierra. El anuncio más glorioso que jamás hayan escuchado sus oídos. Y dice ahí el versículo número 11, ¿y de qué se trata este anuncio? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y aparece un acontecimiento glorioso, un acontecimiento extraordinario para el que necesitamos decirle al Señor, Señor, abre nuestros ojos a esta realidad.
y un acontecimiento al que específicamente la iglesia necesitamos rogarle al Señor: Señor, abre nuestros ojos a esta realidad tan profunda, a esta realidad tan extraordinaria, a esta realidad tan gloriosa como la que estabas manifestando aquí. Hoy en día vemos que un nacimiento alegra a unos cuantos. El nacimiento de un bebé hoy en día alegra a unas cuantas personas, y cuando digo a unas cuantas personas no estoy hablando jamás con menosprecio de ningún nacimiento, pero lo que quiero decir es que normalmente el nacimiento de ese bebé alegra a ese círculo cercano, a sus papás, a sus abuelos, a sus hermanos, a sus familiares más cercanos. Y aunque produce una alegría para esos seres cercanos, terminamos mirando que ese nacimiento produce alegría para un muy reducido círculo de personas. Si hay un nacimiento en este momento en la ciudad de Manizales, en cualquiera de las clínicas, el nacimiento de esa personita no alcanza a alegrar ni siquiera el 0,01% de la población de Manizales. Y hay alegría en unas personas, pero es una alegría limitada. El nacimiento de esa personita trae cambio a las vidas de esos que están cercanos, trae cambio a la vida de sus papás, trae cambio a costumbres, a hábitos. Siempre el nacimiento de un bebé trae muchos cambios para la vida de esa familia y para la vida de esa persona. Pero fíjese que con todo y eso, todo ese nacimiento, siendo muy hermoso, tiene una gran cantidad de limitaciones, limitado por el número de personas que se alegran, limitado en los cambios que hacen, porque tal vez hay un cambio de hábitos, de costumbres, de las cosas que estábamos acostumbrados a hacer. A veces le dicen a las mamitas: aproveche para que duerman el embarazo, porque cuando ya tenga el bebé, pues va a ser difícil dormir. Cambian todos los hábitos dentro de esa familia, y lo vemos limitado porque finalmente, aunque todos nosotros hemos sido planificados por Dios, realmente sobre la faz de la tierra, cada uno de los nuevos nacimientos, solamente podemos enterarnos de ese nacimiento que va a suceder escasitamente 9 meses antes de que suceda, cuando de pronto en el cuerpo de la mujer empiezan a experimentarse ciertos cambios que evidencian que algo está aconteciendo en ella, y después se hace ciertos exámenes que confirman que ahora está en embarazo, de manera que no hay una antelación gigantesca para saber de ese nacimiento. Todo es muy bonito, pero está muy reducido. Cuando empezamos a mirar el nacimiento de Cristo, sobrepasa absolutamente todas las cosas, porque este no es un nacimiento para alegrar a unos pocos, es un nacimiento para alegrar a todo ser humano, de toda época, de todo momento. Si en este momento hay 7,000 o más millones de personas sobre la faz de la tierra, solo en este momento, ese nacimiento no solamente fue para la alegría de estos 7,000 millones de personas, sino de todos los miles de millones de personas que han vivido en el antes y los que aún están por nacer. No es un nacimiento para alegrar una pequeña multitud, sino para alegrar a toda la existencia humana. Y lo vemos de una manera muy especial, porque Él no vino simplemente para cambiar las costumbres externas. Este nacimiento vino para cambiar la eternidad de las personas, para cambiar la eternidad de los corazones. Y este nacimiento no es algo que se supo con apenas 9 meses de anticipación. Desde el huerto del Edén, Dios empezó a anunciar la venida y este glorioso nacimiento. En el libro de Isaías encontramos cantidad de palabras que nos anuncian de este nacimiento que iba a acontecer. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nosotros miramos un acontecimiento, aunque lo saquemos de la Biblia, aunque lo miremos a través de
de lo que Dios nos ha dejado narrado aquí, sin la luz de Dios, nosotros terminamos por volver corrupto todo lo glorioso que se estableció a través del mensaje de la palabra de Dios. Ciertamente el Señor habló de que nuestro afán no debiera de ser por qué comeremos o por qué vestiremos, dice la Escritura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas, ¿cierto? Así se afana el mundo. Pero tristemente el afán de nosotros como creyentes frente al nacimiento de Jesús no se ha vuelto poder tener más luz para caer más derretidos delante de Él, sino el afán es ¿qué comeremos y qué vestiremos? ¿Se da cuenta que la Navidad se ha vuelto es un afán de qué estrenamos y qué manjar ponemos en la mesa? Y hay que no haya estrene y hay que no haya manjar para que se evidencie la amargura que hay dentro del corazón y dentro de la vida, porque el festejo se volvió un festejo externo y no se volvió algo de lo que está aconteciendo y de la luz que está alumbrando el corazón de los seres humanos. Diciembre se ha convertido en un mes donde se siente un ambiente diferente, pero si miramos, este es un ambiente de muchos afanes, afanes comerciales, afanes gastronómicos, afanes sociales, y se ha convertido en un mes de afanes para la complacencia del hombre y no un mes para encontrarse con el Creador y no para recordar el acontecimiento más sublime y extraordinario que cambia la vida de una persona y que cambia la vida de un ser humano. Si me acompaña por favor entonces a Lucas, allá adelantico donde estábamos ahorita, capítulo número 4, versículo número 16. Lucas, capítulo número 4, versículo número 16. Su nacimiento, mis amados, nos debe recordar para qué Él vino, para qué vino el Señor, para qué se manifestó la gracia, para qué se manifestó la bondad, para qué se manifestó el favor de Dios. Y este 4:16, aunque no habla específicamente del nacimiento de Jesús, sí nos habla de para qué Jesús vino, y allí es donde vamos a encontrar sentido al nacimiento y a eso glorioso que le dijeron los ángeles cuando aparecieron allí ante aquella cantidad de pastores para decirles: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. No hubo un mero nacimiento, un acontecimiento extraordinario que nos manifiesta el amor de Dios. Dice Lucas capítulo 4 verso 16 en adelante: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y vemos
en todo este acontecimiento que nos narra la Escritura aquí, porque la venida del Señor es el acontecimiento más glorioso que ha acontecido para el ser humano, y que el ser humano no podemos desviarnos de hacia dónde nos conduce esa manifestación gloriosa de Dios, que nos conduce no a una vida de deleite, no a una vida de autosatisfacción, sino a un encontrarnos con el corazón de nuestro Creador. Dice ahí el versículo número 16, vino a Nazaret. Nazaret es el lugar donde la Biblia describe que allí fue el lugar de crianza del Señor. Allí era donde estaba, por allá en Lucas 1 encontramos, allí era donde estaba María, cuando el ángel se le manifestó para darle las buenas nuevas de que ella iba a quedar embarazada y que el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Y fue todo el lugar de crianza allí donde estaba. Era una pequeña aldea, no era un lugar prominente, no era un lugar grande, no era un lugar muy reconocido. Era tal vez un lugar considerado como insignificante ante los ojos de los hombres, porque aún cuando se habló de Jesús de Nazaret, pudieron decir, de Nazaret puede salir algo bueno. Era algo que ante el corazón humano no tenía valor, no tenía, no era apreciado. Pero Jesús vino a ese lugar, al lugar donde se había criado. Y dice ahí que como era su costumbre, Jesús vino a la sinagoga. Y allí en medio de la sinagoga nos vamos a encontrar que estaba en medio de gente o en medio de personas que creían conocerle, aunque realmente no le conocían. Gente que si era un lugar pequeño y Jesús se había criado allí, en los lugares pequeños hay una particularidad y es que terminamos conociendo todos, nos terminamos conociendo todos. El hecho de haber visto a Jesús, el hecho de conocer cuál era la familia de Jesús, cuál eran sus padres, hacía que los que estaban ahí consideraran, conocemos quién es Jesús. Pero fíjese que creyendo conocer quién era Jesús, realmente no sabían quién era Él. Porque Él se sienta en la sinagoga y hace esta exposición tan tremenda de algo tan poderoso que debiera haber dejado los corazones postrados ante el Creador. Y la respuesta de ellos, que está ahí en el verso número 22, dice, ellos daban buen testimonio ¿de quién? De Él. 4:22, y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Están viendo a Jesús con lo que está trayendo y está anunciando ahí, pero ellos realmente no tienen ni idea de quién está ahí. Ellos siguen viendo a Jesús como el hijo de José y no como el hijo de quién, y no como el hijo de Dios dentro de su caminar y dentro de su vida. De manera que ellos están asombrados de las palabras que salen de Él, pero realmente no han estado apercibidos de quién es Él. Cuando nosotros miramos la costumbre del Señor de asistir a las sinagogas, nos encontramos que en la historia solamente había un templo, pero había muchos lugares donde se reunían y las sinagogas eran particularmente un lugar de reunión para escudriñar la palabra. A tal punto que aún en la semana llevaban los niños allí para enseñarles la ley, para enseñarles los profetas, para enseñar toda la palabra, de manera que cada vez que se reunían en la sinagoga, se reunían era a aprender, se reunían era a escudriñar, se reunían era a mirar la palabra del Señor. Y había una costumbre de hacer una lectura de toda la ley y de los profetas, y la costumbre era que duraba aproximadamente 3 años hacer todo ese recorrido. Durante 3 años hacían ese recorrido y a los 3 años volvían a iniciar. Y permanentemente estaban estudiando sobre quién, sobre eso. Y ahí es donde nos damos cuenta de los tiempos perfectos, maravillosos y planificados de parte de Dios para mostrarnos su gracia. Porque Jesús llega a esa sinagoga precisamente en el día que correspondía leer
la porción de Isaías capítulo número 61, que es a las palabras a las que alude el Señor, ¿qué? El Señor Jesucristo. Y Él toma esas palabras y empieza a anunciar lo que en Isaías 61, 1 y 2, si los miramos allí, dice, recordando las palabras expresadas por el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y fíjese que en Isaías continúa hablando de otro día que adicional. Cuando Jesús, aquel día en la sinagoga, aborda, el Señor solamente llega hasta el día o el año de la buena voluntad del Señor, o el año agradable al Señor, y ahí se detiene, porque ahí nos está hablando de su primer venida, la primer venida donde nos viene a mostrar el favor de Dios. Después habla de su segunda venida, que es donde va a venir el juicio de Dios sobre toda la tierra. Si volvemos ahí por favor a Lucas, donde vamos a estar ya ubicados el resto de la enseñanza, vamos a mirar algo muy especial. El Señor, en todo lo que va manifestando allí, va dejando un sello para nuestra vida. Nuestra vida, mis amados, tiene que ser una vida en el Espíritu. Jesús como hombre vino a modelar cómo debería de ser nuestra vida. No una vida en la carne, no una vida en nuestras fuerzas, no una vida en nuestros métodos, no una vida en nuestra sabiduría, sino una vida en la dirección del Señor, una vida bajo la guía de Dios. Todo el libro de Lucas siempre viene narrando cómo el Espíritu de Dios vino sobre María y el santo ser que iba a nacer sería llamado Hijo de Dios. Nos narra cómo el Espíritu de Dios había venido sobre Jesús en el bautismo, cuando él vino allí a Juan, y el Espíritu de Dios vino sobre él y vino una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice que fue llevado por el poder del Espíritu al momento de la tentación. Y ahora vamos a encontrar nuevamente aquí, si se devuelve al versículo 14 del capítulo 4, nos damos cuenta que dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu, ¿a quién? A Galilea, ¿cierto? Y cuando pasamos ahí al versículo número 18, cuando él aborda este pasaje de Isaías, comienza enfatizando cómo el Espíritu del Señor está sobre él, cómo el Espíritu de Dios está sobre él. Lo que esto implicaba no solamente que el Espíritu de Dios era el que lo llenaba, no solamente que el Espíritu de Dios era el que estaba rodeando su vida, sino que era el que estaba dirigiendo, el que estaba guiando, el que estaba acompañándolo, el que estaba obrando en él, porque él venía a hacer algo específico, algo claro para nuestras vidas. Nosotros llamamos muchas veces al Señor Jesucristo, y con toda seguridad que si a la mayor parte de las personas que aún llevan años como cristianos le preguntan qué significa el nombre de Jesucristo, muchas veces usándolo tantas veces como amuleto para agregarlo a tantas cosas, muchas veces no entendemos ni siquiera qué significa cuando nombramos a Jesucristo. La palabra de Dios aquí, vuelva y ubíquese ahí en 4:18, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ¿qué? Ungido. Hay varias palabras. La palabra ungido que aparece aquí corresponde a la palabra Cristo. La palabra Cristo en griego corresponde a la misma palabra en hebreo que corresponde a Mesías, que también corresponde a la palabra ungido. De manera que cuando se expresaba la palabra Jesucristo, estábamos hablando de Jesús el ungido, Jesús el ungido, Jesús el escogido de Dios, Jesús el señalado ¿por quién? El señalado por Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quién?
a los pobres. Mira lo hermoso. El Señor dice que Él ha venido a anunciar las buenas nuevas. Y sabemos que una de las expresiones que se utiliza para evangelio es buenas nuevas. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas. He venido a anunciarles el evangelio. He venido a anunciarles las buenas nuevas. Pero nos vamos a encontrar aquí con algunas características especiales en el pasaje. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres. La palabra pobres tiene la connotación en uno de sus significados a aquella persona que tiene pocos bienes, o aquella persona que tal vez no tiene posesiones, o aquella persona que tal vez ha sido marginada o ha sido hecha a un lado o escasea de los recursos que pueden tener. Pero cuando nosotros miramos desde esa perspectiva, nos vamos a dar cuenta que a ese tipo de pobres no era a los que el Señor se estaba refiriendo. Porque ciertamente si fuera a los pobres de bienes materiales y a los que pasan necesidades y dificultades, entonces estaría el mensaje de las buenas nuevas dispuesto solamente para un grupo de personas, porque entonces los que tienen bienes, los que la están pasando bien, entonces no serían partícipe de las buenas nuevas. Y recuerde, cuando el ángel apareció a dar el testimonio allí a los pastores, les dijo un mensaje que era para ¿quiénes? Para todos, que os ha nacido un ¿qué? Un Salvador. De manera que el Señor nos estaba refiriendo a los que les faltaba bienes, aunque Dios es nuestro ayudador, aunque Dios es nuestro sustentador, aunque Dios es el que provee, aunque Dios es el que cuida de una manera sobrenatural de cada uno de nosotros. Entonces aún allí nos tenemos que hacer una pregunta: ¿a qué clase de pobres entonces el Señor se está refiriendo? Porque para entender lo grandioso del nacimiento de Jesús tenemos que entender qué es lo que Jesús ha venido a hacer, qué es lo que Jesús ha venido a manifestar. ¿A qué clase de pobreza el Señor se estaba refiriendo? ¿A qué clase de pobreza? Porque ya vemos que no es una pobreza ¿qué? Material, aunque así lo parezca, aunque pareciera inicialmente que fuera por causa de esas necesidades, pero tengo que entender algo: si tengo mis cuentas bancarias completamente llenas, abultadas, con muchos números, con muchos ceros a la derecha, y la vida de Cristo no vino a mí, cuando llegue el momento de dejar esta vida y continuar el trayecto a la eternidad, me voy a dar cuenta que aunque haya acumulado todos los bienes, soy el ser más pobre de todo el universo. Y puede ser que no haya acumulado ningún tipo de riquezas, que no hubiera tenido ningún tipo de bienes, pero la vida de Cristo vino a mi corazón. Cuando llegue ese momento de continuar a la eternidad, me voy a dar cuenta que aunque aquí no hubiera tenido riquezas, pasé a la eternidad siendo una persona absolutamente rica. Porque la riqueza, cuando somos creyentes, no se trata de lo que tienes, sino de a quién tienes, que es diferente. A quién tienes dentro de tu corazón. En Lucas capítulo 16 verso 19, no lo vamos a leer, se lo voy a narrar, pero lo puede tener en cuenta para estudiarlo en su casa, porque allí coloca un ejemplo donde Dios mismo por medio de Jesucristo nos habla de un hombre que vestía espléndidamente, y dice que comía también banquete espléndidamente. Y en ese mismo hombre que tenía abundancia de bienes, junto a él había un mendigo llamado Lázaro que comía de las migajas que caían. A los ojos naturales, el pobre era Lázaro y el rico era ¿quién? ¿Cierto? Si nosotros miramos con los ojos naturales, sin luz de Dios, diríamos el bendecido es el rico y el que le falta bendición es a Lázaro, enfermo, no tiene ni para las medicinas, los perros le lamen las llagas,
come de lo que de lo que no se quiso comer el rico, era de lo que comía quién. Pero miremos el momento donde ellos dejaron su vida natural y pasaron a la eternidad. ¿Quién era el verdaderamente rico y quién era el verdaderamente pobre? Porque el rico, con todas sus riquezas, pasó a un lugar donde estaba clamando que siquiera le permitieran a Lázaro venir a mojar con una gota de agua sus labios. Pasó y se dio cuenta que aunque en esta tierra era rico, cuando pasó a una eternidad sin Cristo, era una persona totalmente pobre. Pero aquel Lázaro que sin tener nada pasó, ¿y dónde estaba? En el seno de Abraham. Terminó el rico que tantas veces humilló a ese, dándose cuenta allá en la eternidad que en el reino de Dios los valores son completamente diferentes. Por eso Dios va golpeando nuestro corazón, porque nosotros llegamos con un corazón muy materialista, muy acorde al mundo. Por eso tantas veces las doctrinas de la prosperidad han hallado tanta cabida, porque la gente llegó con esas ambiciones necias y en lugar de darse cuenta que cuando venimos a Cristo es necesario que todas esas ambiciones mueran en nuestro corazón, llegamos y creímos que era la oportunidad de poder tener todo de la mano de Dios. Pero ¿de qué nos sirve tener todo si no lo tenemos a Él? Si Él es absolutamente todo. Hablábamos ahora, cantamos en una canción, estoy completo en Él. Y eso nos tiene que llevar a meditar. ¿De verdad estoy completo en Él? Porque si no es así, eso debe llevar mi corazón a humillarme y a decirle, Señor, estoy aquí a disgusto, estoy aquí, Señor precioso. Muchas veces uno pasa por esos trayectos, porque tenemos que entender que la vida de Cristo, escúchelo mi amado, no es en términos monetarios. Si eso no cambia nuestro corazón, mis amados, fácilmente nos vamos en una dirección equivocada. Aún el Señor dijo, porque no podemos servir a dos señores, o le servimos a Dios o a las riquezas. No hay una de dos, no hay otra opción fuera de esas dos. ¿A quién le vamos a rendir nuestro corazón? Y en ese ejemplo del rico y de Lázaro nos damos cuenta, si Dios te da, amén, pero que tu corazón no esté en lo que Dios te dé. Si Dios no te da, que tu corazón tampoco, por no recibir, se llene de queja y termine perdiendo el valor que realmente tiene tu vida. El valor que tiene tu vida no lo cambia la forma en cómo te vistes. Si te vistes con ropa sin marca o con ropa de marca, eso te cambia el valor ante los ojos de los seres humanos que no entienden el verdadero valor de la vida. Pero no es la forma en cómo Dios valora las cosas. Dios no valoró tu vida por qué tipo de ropa usabas. Dios valoró tu vida al tener misericordia de ti y de mí y derramar su sangre en la cruz del Calvario. Porque aunque nos vistiéramos de la mejor marca, la más costosa, la de diseñador exclusivo, mis amados, no puede quitar el vestido de pecado que teníamos puesto en nuestro corazón. La mejor no lo puede hacer. De manera que todo esto nos va a ir llevando a entender que los pobres a los que el Señor se refiere, dice en Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu. Y está hablando acerca de aquel que empieza a reconocer su necesidad. La necesidad de Dios dentro de su corazón, la incapacidad, porque aún la mayor inteligencia del hombre no lo capacita. Aún la mayor capacidad del hombre, la mayor fuerza, la mayor destreza no lo capacita para las cosas de Dios. Lo que nos capacita es humillar nuestro corazón y ver nuestra necesidad. Porque a veces entre más podemos hacer, menos necesitados nos vemos de quién, nos vemos de Dios. Por eso los momentos más gloriosos nosotros no los vivimos en los momentos de abundancia, sino en los momentos de necesidad. Porque en los momentos de abundancia
muchas veces ni agradecemos. Muchas veces hacemos cosas simplemente porque suenen espirituales, pero no están aconteciendo en nuestro corazón. En momentos de abundancia se pueden llevar bolsas de mercado a la casa y muchas veces las podemos empacar en una alacena, muchas veces sin siquiera dar gracias a Dios. Pero en los momentos de escasez, usted se sienta y aún tomarse un café es un milagro. Aún comerse un arroz con huevo es un milagro. Usted está ahí agradecido con Dios. En ese momento donde no había nada más. Pero usted empieza a ver la mano de ¿quién? La mano hermosa del Señor. Donde empieza a ver, muchas veces uno dice, no, es que Dios no me ama. Y muchas veces en los momentos de necesidad aparece gente tocando allá a su casa y vea, Dios puso en mi corazón traerle este mercadito. Y se convirtió en un regalo maravilloso. Usted entra y destapó ese mercadito como nunca había destapado uno que usted pudo comprar. Pero ese que le mandaron, le derritió el qué. Ahora, si no se le ha derretido el orgullo, sí se le vuelve un problema. Porque usted va a entrar es ofendido. ¿Cómo tengo que aceptar que me traigan estas lentejas y espaguetis, que es lo que siempre le echan a uno en el mercado? ¿Cómo tengo que aceptar esto, Señor? ¡Qué humillación! No, si el orgullo no se ha quebrantado, le va a doler, ese mercado antes le va a dar es una cachetada. Pero cuando empezamos a ser quebrantados en nuestro corazón, se convierte en un milagro. Está uno derretido, el Señor, estas lentejitas tan ricas, Señor, no me gustaban. Usted no ha visto que uno lleno, uno se vuelve exquisito. Cosas que le parecen feas, esto no me gusta, esto no quiero. Pero uno con hambre, hasta lo que no le gusta, ¡qué delicia! Por allá hace un tiempo habían presentado un accidente, no recuerdo, creo que fue en los Andes, hace muchos años. Después hicieron una película porque se estrelló un avión en una parte muy alta, no había forma de rescatarlo. Por la cantidad de frío, los cuerpos que murieron se congelaron. Pero los que quedaron vivos no tenían provisiones ni había forma de dónde comer. Y aquellos hombres se mantuvieron esos meses allá comiéndose las piernas de los que congelaron. Allá iban, les sacaban un pedazo de pierna al muerto que estaba allá. Pero esos, cuando salieron a dar el testimonio, salieron fue agradecidos. Señor, siquiera estaban las piernas de esos muertos para haber comido y no haber perecido. Se da cuenta cómo muchas cosas que quiebran el orgullo nos llevan realmente a vernos bendecidos de la mano de Dios. A ver, que necesitamos tener gratitud en nuestro corazón. ¿Hacia quién? Hacia el Señor. De manera que el Señor empieza a hablar aquí de los pobres de espíritu, a darle las buenas nuevas a los necesitados en su corazón, a los necesitados, a los que vieron que aunque tuvieran todas las cosas, ninguna de ellas le llena su corazón y le llena su vida. Marcos, en el capítulo número 2, en el versículo número 17, el Señor habló de esta realidad cuando dijo, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino y yo no he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? Sino a pecadores. Y esto me va a llevar a tener un cambio bien tremendo dentro de nuestro corazón, mis amados, porque nosotros también hemos hecho de las riquezas de nuestro corazón y de nuestra vida a unas cosas religiosas, y las prácticas religiosas se han convertido en un tesoro para nuestras vidas que muchas veces nos llevan a sentirnos bien aunque estemos en bancarrota espiritual dentro de nuestro corazón. Así como muchas veces nos engañamos porque creemos que las circunstancias estén bien y estén tranquilas, eso es igual a espiritualidad, y muchas veces las cosas están bien y están tranquilas y estoy frío y apagado con el Señor. De la misma manera, muchas veces aspectos religiosos se vuelven la fuente de mi corazón. Entonces yo me siento contento porque canté canciones en la iglesia. Entonces salgo muy contento porque canté una canción. Salgo muy contento porque participé de una de una reunión. Pero aunque canté canciones y aunque estuve en una reunión, no tuve nada de comunión con ¿quién? No tuve nada de comunión con Dios. Fíjense, ¿cuántas veces podemos cantar sin tener
comunión. Muchas veces lo hemos hablado con los muchachos de la alabanza, que nosotros podemos terminar siendo serenateros dentro de la iglesia, porque el serenatero le canta unas canciones de amor increíbles al que la está cantando, pero ese no ama ni cinco al que la está cantando, pero es capaz de hacerla llorar. Pero no ama. Ese que cantó la serenata en la noche, al otro día no se levanta diciendo, y esa mujer cuando se asomó por la ventana me derritió el corazón. No, no, a lo que le derritió el corazón era cuánto le iban a pagar cuando se terminara la serenata. Y si no le pagaban el escándalo que le iba a ¿qué? Que le iba a realizar, ¿cierto? Porque mire, así nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces aquí venimos y cantamos una serenata al Señor y después salimos y hacemos un escándalo allá afuera? Un escándalo con nuestra manera de actuar, con nuestras palabras, con nuestro carácter, con nuestro comportamiento. Y no nos damos cuenta que estamos terminando en una vida donde la riqueza se ha envuelto en nuestras prácticas, ¿qué? Nuestras prácticas religiosas. Acompáñenme un momentico a Filipenses 3. Filipenses. Capítulo número 3. Versículo número 3. Mira lo que dice el apóstol Pablo acá. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y él empieza a decir algo, mire, había algo en lo que yo había puesto mi confianza. Y él dice, en cuanto a las prácticas religiosas, yo había sido circuncidado al… ¿Dónde decía que se debían de circuncidar así? En la ley. ¿Había cumplido el mandato? Circuncidado al 8º día, dice, parte del pueblo de Dios, del linaje de quién, de Israel, de la tribu de quién, no descendiente de cualquiera, de uno de los hijos de José, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, ¿qué? Fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué? Mire, él sacaba pecho. Mire cómo sacaba pecho poniendo su confianza. Y tal vez nosotros no hiciéramos una lista como la que él estaba haciendo acá, pero pudiéramos hacer una lista un poco moderna para nuestras vidas. Y te hago una pregunta, ¿qué consideras tu riqueza espiritual? ¿La riqueza espiritual tuya es tu congregación? Porque a veces me siento enriquecido espiritualmente es por el lugar donde voy. Y le doy atributos a la congregación como si la congregación fuera Dios. Es un lugar donde nos reunimos, pero los atributos de Dios solamente los tiene ¿quién? Todos los ministros de alabanza que tenemos en la congregación tienen una particularidad bien especial. Todos desde que nacieron están en la vida cristiana. Camilo, Juan José, Samuel, Laura, todos desde que nacieron están en la vida ¿qué? Cristiana. Te pregunto, ¿la riqueza es haber nacido en una familia cristiana? ¿Esa es la riqueza espiritual? La riqueza espiritual es decir, no, es que yo ya fui bautizado en agua. Un día hicieron un paseo en la iglesia, ya me metí en el charco, salí. Esa es mi riqueza espiritual. Porque podemos decir lo que estaba enlistando Pablo: circuncidado, guardador de la ley, celoso de las cosas, ¿cierto? Pero nosotros podemos hacer una lista aquí moderna. ¿Cuál es mi riqueza? Tener una Biblia y saber versículos de memoria, poderlos recitar como un lorito. Mi riqueza es cantar canciones cristianas. Esa es la riqueza espiritual de mi vida. La riqueza espiritual de mi vida es tener un ministerio, algo en que desempeñarme, o todo lo que consideramos nuestra riqueza espiritual más bien es la bancarrota que hay dentro de nuestras vidas. Porque siga leyendo ahí conmigo entonces lo que encontró Pablo. Pablo hizo una lista de todas esas cosas: circuncidado,
descendiente de los israelitas, de la tribu de Benjamín, guardador de la ley, un fariseo, pero de los parados en la raya, celoso de las cosas de ¿quién? Pero él dice, lo que yo que consideraba mi riqueza espiritual, cuando Cristo apareció, entendí que estaba era en bancarrota, porque dice, verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de ¿quién? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? Y ser hallado en Él. Y mire lo hermoso, no teniendo mi propia justicia. O sea, yo no soy justo por cantar alabanzas. Yo no soy justo por bautizarme. Yo no soy justo por participar de un culto en una congregación. Soy justo porque Cristo está en mí, que es muy diferente. Que porque he sido hecho justo por Dios, puedo participar de que esas alabanzas me permitan tener es un encuentro con Dios, es poder desearlo a Él, porque el anhelo nuestro no es la música, el anhelo nuestro es Él. Hay canciones que nos mueven el piso. Yo les he compartido un ejemplo, que el hecho de que aún yo llore en un culto, no necesariamente lloro porque estoy quebrantándome delante del Señor. Alguna vez colocamos un ejemplo de algo que le ocurrió a doña Miriam. Hay una canción que se llama No me dejes ir. En esos días don Eduardo tenía en su corazón que quiero irme a vivir a Ibagué, que quiero irme a vivir a Ibagué. Y como la canción en el coro dice, no me dejes ir. Cuando llegaba a esa parte, entonces ella se quebrantaba en su corazón, porque ese no me dejes ir no era no me dejes alejar de ti, sino no me dejes ir para Ibagué. Era lo que no quería y se quebrantó su corazón, y ella identificaba esa canción no con un anhelo de su corazón por Cristo, sino con el viaje a Ibagué. Como no quería irse para Ibagué, entonces se le quebrantaba el qué. Pero cuántas veces así se quiebra nuestro corazón por tantas cosas. Y eso es lo que consideramos nuestra riqueza espiritual y nos damos cuenta que ahí estamos en bancarrota dentro de nuestro corazón, completamente necesitados ¿de quién? De Dios en nuestra vida. Cuando pensamos así, mis amados, cuando pensamos que lo que yo necesito es un culto, que lo que yo necesito es cantar canciones, que lo que yo necesito es oír prédicas, mis amados, me voy a hacer muy sordo para el evangelio. Porque siento que eso es lo que me suple y no Dios con su presencia, y no Dios con su vida, y no Dios con su aliento, y no Dios con su amor. Continuemos ahí en Lucas, por favor, vaya allí conmigo. Lucas, ahí en el capítulo número 4. ¿Quiénes entonces? Los pobres a los que Él les iba a anunciar el evangelio. Verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿cierto? Los pobres son los que reconocen que toda la riqueza que su corazón necesita es Él. El salmista lo entendió, se estaba derritiendo porque a los malos les iba bien y a él buscando a Dios la vida se le hacía difícil. Y dice, por poco resbalan mis pies, hasta que entrando en el santuario de Dios entendí cuál era el final de ellos. Y más adelante entonces ahora termina diciendo, cuando la luz le alumbró para entender cuál es la verdadera riqueza, terminó expresando, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo ¿en dónde? Señor, nada fuera de ti deseo en el culto. Es que yo no deseo la música, te deseo a ti. Agradezco el abrazo de los hermanos, pero te anhelo es a ti. Eso es lo que el Señor va produciendo en el corazón. Y después dice acá, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y aquí el Señor sigue hablando, porque nos vamos a dar cuenta que así como en los pobres no estaba refiriéndose a la falta de recursos, ahora también acá
al hablar de libertar a los cautivos, de dar vista a los ciegos y de poner en libertad a los oprimidos, tampoco estaba hablando de un pequeño grupo. Porque si nosotros miramos toda la población del mundo y ponemos el porcentaje de los que están en una cárcel frente a la población, sería mínimo. Entonces los que necesitan salir de prisión, entonces el mensaje sería muy limitado para unos pocos. De manera que el Señor nos va a dejar ver cuántos ciegos el Señor sanó en su venida. Y si nosotros miramos aún el porcentaje de ciegos naturales hoy sobre la faz de la tierra, es mínimo comparado con todos los que pueden disfrutar de la funcionalidad de su vista natural cuando estamos hablando. Pero entonces, ¿a qué se refería el Señor? Hechos, en el capítulo número 26, en el versículo número 15. ¿Cuál era la libertad que el Señor iba a proclamar? ¿Cuál era la vista que iba a dar? ¿Y cuál era la libertad que el Señor iba a poner? Hechos, en el capítulo número 26, es muy hermoso cómo el Señor alumbra el corazón del apóstol Pablo para poder entenderlo. Mira lo que dice el verso número 15 del capítulo 26 de Hechos. Yo entonces dije, es el momento en que el Señor Jesús se aparece a la vida del apóstol Pablo. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Iba con cartas, iba persiguiendo a la iglesia, pero el apóstol Pablo estaba convencido en su corazón que lo que estaba haciendo era un servicio al Señor. Hasta que el Señor se le apareció y le dijo, en lugar de estarme sirviendo, tú me estás persiguiendo. Algo muy diferente. Y en ese encuentro entonces dice el verso 15, Pablo habla, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¡Qué regalo! Donde el Señor dice, no solamente voy a venir hoy, me voy a seguir manifestando sobre tu vida. ¡Qué deseo hermoso del Señor! Y dice el verso 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y aquí es donde va a hablar de los ciegos y de los oprimidos, porque dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahí es donde nos damos cuenta de la ceguera. La ceguera es la que nos lleva a caminar en tinieblas sin estar viendo y conociendo a quién, a Dios, de manera que no es una ceguera de los ojos naturales, sino un enceguecimiento que tiene el corazón para poder ver y reconocer su necesidad de Dios. Y después dice ahí, y de la potestad de Satanás a Dios, la cautividad, cautivos de Satanás, porque dice aquí, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué tremendo. Todos los seres humanos nacimos ciegos y nacimos prisioneros. Dice la Escritura que Dios, previendo y deseando tener misericordia de todos, a todos nos sujetó ¿en qué? En desobediencia, para poder tener misericordia de todas y cada una de nuestras vidas. De manera que los pobres somos nosotros, los ciegos, y los necesitados de libertad somos ¿quién? Nosotros, no porque estemos en una cárcel, sino porque cuántas cosas tienen cautiva nuestra alma. Cuántas cosas han cautivado nuestra alma. El pecado enceguece el corazón. El pecado no nos deja ver, pero Cristo, mis amados, es el que sana la ceguera espiritual de cada una de nuestras vidas. Aún la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel miraba las escrituras, pero había un velo sobre ellos. Y dice que el velo para poder ver con claridad a Dios es Jesucristo, el que quita el velo, el cual por Cristo es quitado, para que nosotros podamos ver con quién, con claridad. ¿Se da cuenta que el nacimiento de Jesús no era un simple nacimiento? Es un nacimiento para celebrar desde el momento en que está ya Adán y Eva, pero para celebrar
todas las generaciones y todas las personas hasta el último hombre que haya sobre la faz de ¿qué? Sobre la faz de la tierra. Porque no se trata de qué comeremos y de qué vestiremos, sino se trata de cómo Él es propicio a esta pobreza espiritual que había en mí, cómo Él es propicio a esta ceguera que nadie podía quitarme, y cómo Él es propicio a esta cautividad que había en mi corazón. El que peca, esclavo es del pecado, está cautivo, no hace lo que quiere, sino lo que el pecado que gobierna su corazón. Muchas veces uno le pide a las personas que no hagan algo, y muchas veces lo que la persona hace está más allá de su voluntad, porque mientras la vida de Cristo no está, lo que gobierna a esa persona es que el esclavo. Lo que gobierna a esa persona es el pecado, que lo hace esclavo. De manera que esa persona no va a ir hasta donde ella quiera, sino hasta donde el pecado la quiera llevar. Por eso la gente muchas veces cree, no, yo voy a fumar vicio, pero yo sé hasta dónde voy. ¿Sí? Creía tener el control sobre eso hasta que se dio cuenta que eso era lo que tenía el control sobre quién. Muchos, yo sé hasta dónde me emborracho, hasta que eso fue lo que tomó control sobre quién, sobre su vida. Se volvió esclavo de una manera tremenda. El pecado nos vuelve ciegos y el pecado nos vuelve esclavos, pero Cristo apareció para quitar mi ceguera y para librarme de la esclavitud que había dentro de mi corazón. Continúa ahí conmigo en Lucas, por favor, capítulo número 4, en el verso número 19. Mira lo hermoso. Porque viene a anunciar el evangelio a los pobres y viene a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y después aparece en el verso 19, a predicar el año agradable del Señor, o el año de la buena voluntad de Dios. Para nosotros, creer que el año de la buena voluntad de Dios es terminar el año, y el año de la buena voluntad de Dios para mi vida es que el 2022 sea mejor que el 2021. Que si estaba sin trabajo, el 2022 tenga trabajo. Que si estaba sin novia, el 2022 tenga novia. Que si estaba sin casa, que el 2022 compre casa. Esos son los pensamientos nuestros respecto a la buena voluntad del Señor. Pero cuando nosotros miramos el año agradable, tiene que ver con algo que Dios había instaurado allá atrás en la ley. El Señor le dio la orden al pueblo. Allá está en Levítico 25, se lo voy a dejar para que lo lea en casa y revise algunas de las cosas que le voy a compartir. En Levítico 25 el Señor habló tanto del descanso de la tierra, porque dijo 6 años trabajarás y el 7º año darás descanso a la tierra. Y qué hermoso que cuando Dios dispone algo, mis amados, todo se hace con los recursos de Dios. Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios, cuando provee más, es para que nosotros malgastemos más y no le preguntamos al Señor. ¿Cuántas veces Dios nos ha provisto antes de tiempo más y nos abrimos a malgastar? Y vinieron los tiempos de escasez y nos preguntamos ¿dónde está Dios? Y Dios está diciendo, ¿y dónde estabas tú que no me preguntaste qué hacías con lo que te di de más? Cuando muchas veces te estaba dando de más para después de ahí suplirte cuando vinieran los tiempos de escasez. Y mira lo hermoso, cuando Dios estableció esa orden, daba una bendición triple, porque Él decía, en el año 6º, todo eso lo puede leer ahí en el capítulo 25 de Levítico, en el año 6º yo les enviaré la provisión para el año 6º. El 7º, como no se va a cosechar, entonces en el año 6º viene la provisión del año ¿qué? 7º. Pero resulta que como en el año 8º apenas van a empezar a sembrar, lo que siembren en el año 8º lo van a recoger en el 9º, de manera que en el 6º les voy a dar para que coman en el 6º, para que coman en el 7º y para que coman en el 8º. Así lo pueden leer allá. ¿Te das cuenta? Que Dios les había dado de antemano. Y después les dice, y contarán 7 semanas de años, 49 años, y el año 50 será llamado año de jubileo. Y el año de jubileo tenía unas
particularidades. Solamente les voy a nombrar algunas, porque es de lo que el Señor está hablando cuando habla del año agradable del Señor. Porque la gente se endeudaba y la gente perdía sus posesiones, perdía su tierra. Muchas veces habían endeudado tanto que muchas veces ellos mismos se ofrecían ser vendidos a aquellos a los que les debían y les decía, vea, yo no le puedo pagar, cómpreme para ser su esclavo. O sea, lo voy a pagar comprándome, cómpreme para que yo sea su esclavo. Y el Señor era tan hermoso que le dijo al pueblo de Israel, acepte, pero no lo comprarás como un esclavo, sino lo comprarás como un trabajador. Y le pagarás y lo sustentarás. Pero ¿qué pasaba en el año 50? En el año 50 era el año de la libertad. ¿Qué pasaría si hoy en la mañana, cuántos tienen deudas económicas? Sí, eso levantamos los pies, las orejas, todo. Que hubiéramos llegado hoy a la iglesia y apenas llegáramos a la iglesia tuviéramos una noticia. Todos amanecieron hoy en paz. Nadie debe nada hoy. ¿Sí o no? ¿Cómo hubiera sido la alabanza? Sin bostezos, sin estar mirando a todos los lados, ¿sí o no? Los hermanos que califican la alabanza, entonces mira aquel cómo canta, uy, aquel llora, aquel levanta las manos, aquel se sienta a dormirse, aquel se… ¿Sí o no? Después de esa noticia, se hubiera olvidado de todo para celebrar que su deuda había sido perdonada. Porque ¿qué se hacía en el año 50? Todos los que se habían endeudado, ese año 50 les era perdonada la totalidad de su deuda. El que había empeñado su terreno en el año 50, sin pagar nada iba y lo reclamaba, o sea, se le era devuelto el terreno. Es más, dice el Señor que en el año 50 compartían la provisión y no se podía vender. La provisión tenía que ser compartida con el criado, con el servidor, con el trabajador, con el amigo, o sea, no había nada de negocio, era un año de absoluta ¿qué? De absoluta libertad, donde esa persona era restablecida, porque no olvidemos, no sé si alguno en algún momento ha mirado que la palabra deuda, la palabra original de donde proviene deuda es la palabra esclavo. Esa es la palabra, usted lo busca, el original de donde proviene la palabra deuda es la palabra esclavo, porque usted se vuelve dependiente del que le debe, el que le debe, al que usted le debe se vuelve su señor. Y mire lo hermoso, nosotros por causa del pecado, el pecado se volvió el señor de nuestras vidas, pero en el año del jubileo, el Señor vino a dar libertad. Y cuando Él les está diciendo esto, respecto a su nacimiento, les está diciendo, si en el año del jubileo ustedes celebraban una libertad tan tremenda, lo que yo he venido a decirles hoy es que yo soy el jubileo para ustedes. Yo soy el que he venido para darles completa libertad. De manera que el año agradable al Señor no tenía que ver con que consiguieran casa, carro y beca, sino que tenía que ver con que vieran quién era el libertador de sus vidas y de sus corazones. Siga ahí conmigo, versículo número 20. El Señor termina de decirles eso. Los que están escuchando ahí, como conocen la ley, saben de qué les está hablando. Y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos ¿en quién? O sea, todos quedaron asombrados de lo que acabó de ¿qué? De decir. Están maravillados, pero mire lo tremendo que sigue en el versículo número siguiente, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ¿quién? Lo que ustedes esperaban de libertad, hoy se ha cumplido. Yo soy su libertador. Yo soy su libertador. Y qué tremendo todo esto para nuestras vidas, porque aquí es donde aparece algo bien importante para revisar en nuestros corazones, y es todo eso que recibimos que produce una expresión externa o un cambio interno, porque dice ahí el versículo número 22, mira lo que dice, y todos daban buen testimonio ¿de quién?
de Él. Y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía ¿de quién? De su boca, ¿cierto? Pero nos vamos a dar cuenta que nosotros podemos recibir de manera externa algo que de manera interna lo estamos recibiendo completamente diferente. Completamente diferente. Porque este acontecimiento es extraordinario. El libertador está en medio de nosotros y esa promesa que teníamos hoy se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y él empezó a hablarles acerca del privilegio de ellos. O sea, esta sinagoga y los que están hoy presentes, para ese momento en Nazaret, el Señor les estaba diciendo: hoy ustedes tienen un privilegio. Y les dice: cuando vino el hambre en los tiempos de Elías, Elías no fue enviado a todas las viudas, sino a la viuda de Sarepta. Y cuando estaban enfermos todos los leprosos, el leproso que fue sano no fueron todos. El leproso que fue sano fue Naamán. Y ahora el Señor les está diciendo: esta sinagoga en la que yo estoy hoy tiene el privilegio de que ustedes hoy, de primera mano, muchas sinagogas hay, pero ustedes hoy recibieron el privilegio de escuchar que hoy esta palabra se está cumpliendo delante de quién. ¿Qué debiera de haber pasado en esa sinagoga si se recibió la palabra en el corazón? Todo lo que hemos visto, o sea, vino el que va a arrancar mi bancarrota espiritual. Aquí delante de nuestros ojos está el que va a abrir mis ojos para que yo vea a Dios. El que va a darme hoy una libertad sobrenatural. Eso debiera haber llevado a ese pequeño remanente que estaba ahí a caer rendido en el corazón. Pero mire, ¿cuántas veces nosotros le damos aplauso a lo que Dios dice? ¿Cuántas veces decimos amén? ¿Cuántas veces terminamos asombrados? ¡Uy, qué predicación! Para los 2 minutos, lo que hay en nuestro corazón es echar a Jesús afuera. Mire lo que dice ahí adelante, ya desde el verso 27, 4:27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán. ¿Quién? O sea, ese leproso fue privilegiado y ustedes son privilegiados de que yo les esté diciendo que hoy esa palabra se está cumpliendo en medio de ustedes. Pero mire la reacción de ellos. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga, ¿qué? Se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Le iban a echar por un voladero. El regalo hermoso, porque una cosa era lo que antes no estaban atónitos y maravillados, no daban buen testimonio de él, ¿cierto? Qué tremendo cuando lo que sucede en nuestro corazón es simplemente externo y no pasa dentro del corazón. Lo externo, podemos aplaudir en un culto sin que nuestro corazón se haya humillado delante del Señor. El hecho de dar muchas palmas no significa haber adorado. Y dimos palmas. ¿Cuántas palmas dieron los que estaban diciendo hosana a la entrada de Jesús a Jerusalén? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y 3 días después estaban diciendo: queremos mejor a Barrabás. Suéltenos a Barrabás. ¿Crucifiquen a quién? Amados, asistir a un culto no es lo mismo que entregarle mi vida a Jesús. Aplaudir en una canción no es lo mismo que entregarle la vida a Jesús. Saber versículos bíblicos no es lo mismo que entregarle la vida a Jesús. Por eso la iglesia nos hemos vuelto un pueblo tan distraído con tantas cosas, porque creemos que nuestra riqueza espiritual es el aplauso, la canción, la reunión, el abrazo, y salimos después de todas esas cosas bonitas a echar a Jesús fuera de nuestro corazón y de nuestras vidas, y darnos cuenta que el gran tesoro de nuestras vidas es el Señor, que el gran tesoro de nuestros corazones es Dios. Y voy a terminar con un ejemplo. Voy a tratar de demorar por lo menos 50 minutos en el ejemplo, no mentiras.
10 minuticos en el ejemplo, ¿cierto? Como decían por ahí, cuando el pastor dice el último versículo es porque le falta media hora. Solo ubíquese en esta porción de la escritura. Por favor, ahí en Marcos, capítulo número 5, verso 25. Voy a tratar de resumirle lo que más pueda de lo que le voy a decir. Todo lo que aconteció. ¿Y qué querían hacer con Jesús? Te pregunto, ¿cuántos celebrando la Navidad están echando a Jesús fuera? ¿Por qué comeremos y qué vestiremos? Cuando la vida y lo que celebramos no es eso, no es eso. 5:25 de Marcos dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. ¿Cómo estaba esta mujer? En bancarrota, en bancarrota. Nos vamos a dar cuenta, porque aún tenemos que mirar y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a mirar cómo estoy yo entre el pueblo. Estoy dentro de esos que escuchan y escuchan y después te van a echar fuera. Estoy yo como un espectador ahí que estoy viendo, pero no anhelando ni deseando en mi corazón quién eres tú. Porque aquí hay una multitud rodeando al Señor. Y en esa multitud que está rodeando al Señor aparece algo diferente. Hay una mujer que ha empezado a ser consciente de cuál es la necesidad de su corazón. Muchos están alrededor de Jesús, pero están alrededor de Jesús como tú a tú con Jesús. Estamos aquí siendo parte de la multitud que está con Jesús, pero no tenían un profundo anhelo por Jesús. Y esta mujer de flujo de sangre, ¿sabe? En Levítico 15 puede pegar una leída también en casa. Te vas a encontrar que para una mujer enferma de flujo de sangre, en la cultura judía no es lo mismo que acá. Acá una mujer puede decir, no, llevo muchos días con un flujo de sangre, con el periodo y no se me quita. Y entonces los que estamos alrededor, ¿qué le vamos a decir? No, qué pesar, tome agüita de manzanilla, hay una cosa de caucho que le echan agua caliente, póngasela por aquí, eso es mucho frío, hágase un emplasto de no sé qué, si sé cuándo, le da un abrazo, lloramos con ella. ¿Sabe qué significaba sufrir de flujo de sangre en la Biblia? Que mientras la mujer tenía flujo de sangre, era considerada inmunda. Y al ser inmunda se enfrentaba a una situación bien tremenda, que todo lo que ella tocara se volvía inmundo. Por lo tanto se iba a empezar a ganar el rechazo de todos los que habían a su alrededor. Si esta mujer tenía flujo de sangre y se sentaba en esta silla, como era algo ceremonial, era algo que se hacía conocido, de manera que ella se sentaba en esa silla y se paraba y alguien se iba a sentar, no se siente ahí, ahí se sentó la que tiene flujo de sangre. En todo lugar, ¿cómo se iba a sentir ella? Señalada. Dice que si se acostaba en una cama, la cama quedaba contaminada, que si cogía un vaso, el vaso quedaba contaminado, el que tomara de ese vaso quedaba contaminado todo el resto del día. Era un asunto bien tremendo que iba a herir el corazón. Y dice que esta mujer había buscado sanidad para su corazón en los hombres y antes le había ido peor. Si nosotros buscamos la respuesta del corazón nuestro, lo que necesita mi corazón, en los hombres nos va a ir peor, aunque estemos en una iglesia, aunque estemos en una congregación. Si venimos a buscar la respuesta de los hombres, nos va a ir peor. Gastó todo lo que tenía, pero en medio de esa multitud empezó a abrirse el corazón. Allá está en medio de la multitud, pero hay algo que está rodeando la mujer.
Tal vez ella no lo ve, pero se está despertando en ella un anhelo de correr a los brazos de Jesús. Allá está Jesús. Yo estoy entre la multitud, pero hay algo que está pasando en mí. Siento la necesidad de que necesito ir hasta donde está Él y siquiera tocar el borde de su manto. Pero no era algo que había nacido en el corazón simplemente de ella. Eran las cuerdas de amor de Dios que la estaban rodeando y la estaban atrayendo hacia la respuesta que necesitaba su corazón. Amados, la insatisfacción de nuestro corazón nos está evidenciando que lo que necesita mi vida no es buscar más cosas terrenales, que lo que Dios está es extendiendo sus cuerdas de amor y trayéndome hacia Él, el único que puede responder a la necesidad que tiene mi vida y mi alma. Ella decía, todo ese pasaje lo puedes leer en casa, si tan solo tocar el borde de su manto. Ella no estaba pensando en sana sería, ella estaba pensando en que había algo en su cuerpo, pero había algo mayor en su corazón. Si tan solo tocare el borde de su manto, salva sería. Acontecería algo dentro de mí. Y llegó hasta el borde del manto y lo tocó. El Señor pregunta: ¿quién me ha tocado? El Señor lo sabe todo, pero el Señor quería hacer evidente esa situación allí. Los discípulos preguntan, toda esta gente aquí apretando y empujando, y pregunta: ¿quién te tocó? Él dice: poder ha salido de mí, alguien me tocó. Pero era que quería hacer evidente delante de todos la diferencia entre ser espectador y alguien que empezó a experimentar dentro de su corazón que no vino a ver un culto, que vino a ver a Dios, que no vino a cantar a canciones, vino a ver a Dios, que no vino a oír predicaciones, vino a oír a Dios. Y eso es algo diferente. Ella temerosa dijo: fui yo. Y el Señor se acerca de una manera muy especial hacia ella. Ella se acercó temblando. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que cuando Dios nos atrae hacia Él, lo de Dios es tan glorioso y tan extraordinario. El perdón de los hombres realmente es muy escaso, porque aunque los hombres decimos perdonar, por ahí le agregamos algo de no olvidar. Perdono, pero no olvido. En cierta manera me deja con un dedo ahí, recordándome lo que pasa. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que cuando Dios es el jubileo nuestro y el que perdona nuestras deudas, es tan hermoso que el Señor dice que cuando Él perdona nuestros pecados, cuando Él nos guía a un genuino arrepentimiento, Él dice que va a lanzar nuestros pecados a lo profundo del mar para nunca más volverse a acordar de ellos. En que esa mujer tuviera flujo de sangre le impedía acceder al templo, le impedía la comunión. Ahora ella puede estar en el templo y puede tener comunión por una razón: porque Él, que es el jubileo, el que da completa libertad, me ha libertado. Pero aunque ella está ahí en el templo, tal vez los hombres que conocieron su problema, los seres humanos, estaban ahí diciendo: ¿y esta qué hace aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Ya verificó que si esté sana para que ingrese al templo. Y si yo no entiendo lo que Dios ha hecho, entonces el dedo de los hombres me va a hacer devolver en el camino. Porque tristemente el dedo de los hombres difícilmente es quitado. Difícilmente el hombre deja atrás las cosas equivocadas que pasaron. Pero mire lo hermoso, cuando yo entiendo cómo Dios es el que borra, el que limpia, el que purifica, el que abre mis ojos para verlo, para darme cuenta que Él es la respuesta. Esa mujer puede estar allá en el templo, y aunque muchos dedos la señalen, ella puede tener la mirada y: Señor, aunque los hombres me señalen, tú me justificaste. Y yo puedo estar acá no por el lugar que me dan los hombres, yo puedo estar acá por el lugar que tú me
diste en la cruz del Calvario, porque allí me diste fue un lugar en tu corazón. De manera, mis amados, que cuando nosotros miramos eso tan hermoso del nacimiento más glorioso que ha acontecido, si lo miramos como lo mira el mundo, mis amados, es más, hasta nos vamos a pervertir. Pero si tenemos luz, vamos a caer postrados diciendo: Señor, el acontecimiento más glorioso, la luz más resplandeciente. Señor, aunque no tenga nada para estrenar, Señor, si te tengo a ti, Señor. Señor, aunque deba más de lo que tengo, pero te tengo a ti, Señor. Señor, aunque solamente tuviera arroz con huevo para comer, Señor, pero te tengo a ti, Señor. Y entonces echó fuera la queja, echó fuera el reclamo, echó fuera todas las cosas, y ahora el que se quedó fue el Señor. Al contrario de lo que hicieron ellos, echaron fue al Señor. Y aquella mujer de flujo de sangre pudo darse cuenta que si ella tocaba a cualquier hombre, lo contaminaba. Pero cuando entró en contacto con Dios, el ser humano no puede contaminar a Dios, pero Dios sí puede producir una completa pureza en el ser humano, mis amados. Por eso el nacimiento de Dios, de Jesús en este mundo, no es un simple acontecimiento, es el acontecimiento de los acontecimientos, que cuando hay luz va a derretir nuestro corazón frente a Él. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias